7:25. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al estudio de la noche de hoy. Vamos a continuar con la carta a los romanos y estamos en el primer capítulo y hoy vamos a estudiar a partir del verso 16. Y ustedes dirán, pero no estudiamos el verso 16 la semana pasada. Cierto, pero eso es un buen lugar para comenzar de nuevo. Así que vamos a orar, a pedirle a Dios su bendición y comenzamos el estudio de la noche de hoy. Padre Santo, Señor, te damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que por favor nos perdones de todos nuestros pecados. Nos ayude, Señor, a entender tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien por medio de la Biblia nos ayude a conocerte un poco más y también en nuestro corazón nos dé un arduo deseo de serte fiel en todo, obediente para toda circunstancia. En ello, Señor, tú eres bendecido y nosotros, por supuesto, viviremos mejor. Para ti, ahora, siempre, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y es cierto lo que digo en la oración, viviremos mejor porque aun cuando el que es cristiano pasa por las mismas dificultades que el que no es cristiano, y eso es una realidad. Tristemente, a veces le enseñan a la gente en alguna iglesia, si usted es cristiano, olvídese de esos problemas. Ya ese problema no le va a tocar a usted más. Usted es inmune a esa tentación. ¿Cierto o falso? Así dicen en algunas partes y eso no es una verdad. La verdad es que mientras estemos en este mundo, todos los seres humanos estamos propensos a caer en la misma clase de pecados, a sufrir la misma clase de inconvenientes. A una persona que no es cristiana le da cáncer en el páncreas y a un cristiano le da cáncer en el páncreas. Una persona que no es cristiana pierde su casa, una persona que es cristiana pierde su casa. Entonces uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? Si por creer en Cristo me pasa lo mismo. Bueno, la gran diferencia es que el cristiano siempre tiene en su corazón una esperanza, un gozo, un propósito. Tiene promesas que Dios le ha dado. Y sabe que todas las cosas, aun cuando muchas de ellas sean sufrimiento, como dice en capítulo 10 de Romanos, obran para bien. ¿Cierto o falso? 8:26, si no me equivoco. Vamos a citarlo y con eso comenzamos luego en oración y vamos al estudio. Ya le decimos aquí por dónde está. Yo que hago mención del pasaje. Versículo 26 del capítulo 8 de la carta a los romanos dice lo siguiente. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Saben ustedes cuál es ese propósito? Si no saben cuál es ese propósito, entonces vamos a leer el verso 29 porque dice lo siguiente. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es un proceso en el cual nosotros estamos envueltos por la obra, gracia y misericordia de Dios. Nos conoce de antemano, nos llama, nos escoge, nos justifica y nos santifica, y el día llegará en que seamos también glorificados. Esa es la esperanza que tiene todo hombre y toda mujer que ha nacido de nuevo. Por eso, sin importar por lo que puedan estar pasando ahorita o por lo que vayan a pasar en el futuro, siempre tenemos gozo y siempre tenemos esperanza. Amén. Y bueno, ahora vamos al capítulo 1 y comenzamos con el verso 16. ¿Y por qué comenzamos con el verso 16? Porque me parece que tiene sentido lo que vamos a estudiar ahorita si comenzamos a partir de ese verso. Dice Pablo, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, los judíos primeramente, pero también los gentiles. Entonces, este verso ya ha sido explicado en las dos clases anteriores, pero aquí me pareció muy interesante como Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. No existe nada en el Evangelio que sea causa de vergüenza. A veces es muy difícil para el cristiano compartir su fe con las personas. Se le hace difícil.
Pero aquí de antemano la misma palabra de Dios nos está diciendo que no existe nada dentro del Evangelio que sea causa de vergüenza. El Evangelio, una vez más, algo muy sencillo. Los 4 elementos históricos: Cristo vino al mundo a morir por el pecado según las Escrituras, es enterrado, resucita el tercer día según las Escrituras y se le manifiesta de manera corpórea a un gran número de personas. Díganme ustedes, ¿en dónde existe un elemento allí que sea capaz de causarles a ustedes vergüenza? Ahí no hay nada que pueda dar vergüenza. Por ende, compartirlo no tiene nada que debería avergonzarnos. Lo que nos causa muchas veces vergüenza es nuestra forma de comunicarnos, nuestra falta de conocimiento, cómo nos presentamos. A mí me cuesta hablar porque tartamudeo, yo no quiero hablar mucho porque meto la pata, o se me olvidan los versos, ¿qué dirán? Pueden ser muchísimas razones, pero aquí Pablo está diciendo, el Evangelio no tiene ninguna causa de vergüenza. ¿Por qué no tiene causa de vergüenza el Evangelio, Pablo? Y Pablo diría, el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Si la persona logra escuchar ese mensaje y lo cree por fe, recibe de parte de Dios el gran regalo que es la salvación, el perdón del pecado y la vida eterna. Continuamos con el verso 17, dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por fe. Mucho que decir con respecto a esto. Yo me puse a pensar ahí en la palabra justicia. Tristemente, hoy en día, cuando hablamos de justicia, lo primero que se nos viene a la mente es alguien comete un crimen, la justicia sería tomar a la persona y meterla presa y castigarla hasta que haya pagado por el crimen que cometió. Esa es la primera definición que se me viene a mí a la mente cuando pienso en justicia. Tal vez la definición que se le viene a usted a la mente es diferente, ¿no? ¿Qué piensa usted cuando piensa en justicia? ¿Piensa en algo diferente a eso? Bueno, teológicamente, cuando aquí Pablo se refiere a justicia, no se está refiriendo a meter a la gente presa si se porta mal. Se está refiriendo a una característica o un atributo que es exclusivamente divino. Que aunque nosotros lo llamamos justicia y la palabra tristemente con el tiempo se ha mal utilizado, mal empleado, es algo diferente, pero originalmente la palabra justicia se refiere al carácter de Dios, que en todo es perfecto, por cuanto Jesucristo es justo. Todo en Jesucristo es perfección. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, porque sin perfección no se verá a Dios, ¿verdad? Eso lo dice la palabra. Inclusive Jesucristo le dice a sus discípulos, a menos que su justicia pase o exceda o sea mayor que la de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Bueno, los fariseos pensaban que eran muy justos, pero Cristo no se estaba refiriendo a esa justicia humana, porque el estándar del judío de ser justo, ser correcto y ser apegado a la ley era el fariseísmo. De hecho, el ser fariseo simplemente decía ser apartado para las cosas de Dios. Pero la justicia de Dios sobrepasa la justicia del hombre. La justicia del hombre ni siquiera es la sombra de lo que es la justicia divina, porque la justicia divina es perfección en todo, mente y actitud siempre correspondiente a el beneplácito o lo que Dios quiere. Ustedes siempre en todo momento con su mente y su actitud complacen a Dios, ¿sí o no? Sí. La respuesta es no, excepto por Iván. Pero yo a Iván le tengo mucho cariño, pero la respuesta es no. Porque nadie, en ningún momento, con nuestra mente o nuestras actitudes, siempre somos complacientes al Señor. Por ende, cuando Jesucristo está siendo bautizado, nos dice en la Escritura que del cielo se escuchó una voz y dijo, este es mi Hijo en quien yo me complazco. En Jesucristo. Esa voz no se escuchó a través de toda la historia, excepto en 2 oportunidades. Cuando Jesucristo está siendo bautizado y cuando Jesucristo está en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo en quien yo me complazco. Solamente se refiere Dios de esa manera a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo en todo momento es justo. En todo momento es correcto, es perfecto. Entonces lo que Dios nos dice a nosotros es que sin esa justicia
divina, no podemos entrar al cielo. Y por ende, esa justicia divina no es algo que nosotros podemos diseñar o adquirir por medio de nuestro esfuerzo, buenas obras, fe, ir a la iglesia, leer la Biblia, dar diezmo, ayudar al pobre. Dios dice, no. ¿Cómo se logra tener esta justicia? Es imputada o impartida. Es Dios quien se la da al pecador en un intercambio por medio de la fe. Para entender un poquito más de eso, podemos irnos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Y dice de esta manera: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de ¿qué? De fe que Dios le haya dado. Bueno, principalmente Dios nos da una medida de fe, y esa medida de fe nos va a permitir a nosotros entender verdaderamente quiénes somos nosotros con respecto a Dios. Y luego Dios también nos dice, o el Espíritu Santo por medio de Pablo nos dice en Romanos 10, versículos 8 al 10, nos dice lo siguiente. Romanos 8, versículos 8 al 10, y nos dice: los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia de Dios. Dios nos vivifica. Entonces ya nosotros no podemos complacer a Dios excepto de que estemos en el Espíritu, habiendo nacido de nuevo. No de nuevos, pero de nuevo. Y ahora vamos al capítulo 10 y leamos a partir del verso 8 de ese mismo libro de Romanos. Y dice así: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y así lo dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Entonces dése cuenta que es la gracia de Dios que opera por medio de la fe. Es Dios quien está justificando. Y luego produce en nuestro corazón algo que nos obliga a confesarlo. Yo he escuchado a personas que dicen, bueno, si dices que Jesús es tu Señor, serás salvo. Eso es cierto, pero no es el moverse los labios y hacer ruido con las cuerdas vocales y decir Jesús es Señor, que lo que trae salvación. Es la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo que produce en nosotros esta salvación, que es un regalo de Dios, es un milagro, y obliga a que nuestro corazón se llene de gozo y produce en nosotros un deseo de decir Jesús es Señor. ¿Y qué significa Jesús es Señor? ¿Saben ustedes lo que significa? Hoy en día son palabras que prácticamente no se usan, por lo menos aquí en nuestra comunidad no se utiliza. Pero hubo una época donde la gente vivía en reinos, así como en España, póngase que en el siglo XV, el siglo XVI, y decir que el rey era su señor, era reconocer la autoridad de ese monarca en ese momento sobre su persona. Queriendo decir con eso, lo que diga el rey es para mí ley y obligación. ¿Qué pasa con la persona que en esa época, viviendo dentro de un reinado, decía, lo que diga el rey me vale? Poco me importa lo que diga el rey. ¿Qué cree usted que le hubiese pasado? Bueno, o lo matan o tiene que salir corriendo a otro reinado. Pero en el caso nuestro no tenemos a dónde ir. Porque Él es rey. Y no solamente rey de los Estados Unidos, rey de México, rey de Centroamérica. No, Él es rey del universo. No tenemos a dónde agarrar.
o nos humillamos en su presencia y decimos, Jesús, tú eres Rey, eres Señor, Salvador, y vivo para glorificarte, o no hay ninguna otra alternativa. Y por ende, también podemos ver en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, una vez más con respecto a qué pasa con esta fe. Y dice de esta manera, en el versículo 8 del segundo capítulo a la carta a los Efesios, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Jesús, creados en Cristo Jesús. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces la vida de cristiano, por lo que nos dice aquí la Escritura, es entender que ha sido la gracia de Dios, por medio de fe en Jesucristo, lo que nos da la vida eterna, nos salva. Y luego nos dice, ustedes han sido hechos a la imagen de Jesucristo, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ese propósito es hacer buenas obras. Obras que han sido dispuestas de antemano por Dios. Usted ni siquiera ha nacido cuando ya Dios había dispuesto esas obras para que usted las hiciera, luego de que usted hubiese nacido de nuevo. ¿Y cuáles son esas obras? Todo lo que se presenta ante nosotros que es para la gloria de Dios, todo. Esa buena obra es levantarse en la mañana, ponerse una sonrisa, cepillarse los dientes y decirle a su esposa o su esposo, ¿cómo estás, mi amor? Dios te bendiga. Eso es parte de esa buena obra, ¿no? Eso ahí tiene usted está ejerciendo un don de edificar a la persona. Oye, te ves muy bien, Dios te bendiga. ¿En qué te puedo servir el día de hoy? Y así usted llega a su trabajo, usted hace un buen trabajo para su patrón y usted está cumpliendo con la palabra de Dios cuando dice, ustedes tienen que respetar a sus patrones y trabajar no para ellos, sino para Cristo. Es decir, todo lo que uno hace, todo lo que uno va haciendo día con día, hora por hora, minuto con minuto, tiene que ser hecho con una intención de glorificar al Señor. Y todas esas son buenas obras que Dios dispuso de antemano. Pero aquel que piense, yo estoy haciendo todo esto y por portarme así, ya me gané el cielo, ahí comete un gran error. Porque ninguna de esas obras son lo suficientemente buenas para abrir la puerta del cielo. Ni de manera individual, ni todas las obras juntas. Y eso es algo que tristemente a muchas personas se les olvida. No es por obras, no es por obras. ¿Por qué? Porque Dios no tiene intención de que cuando llegue alguien al cielo sienta algún tipo de gloria por su cuenta diciendo, no es por nada, pero yo me porté muy bien, yo merezco estar aquí. Si se dan cuenta del grave error que cometería una persona. En cambio, el que entra al cielo dice, Señor, ha sido por tu gracia, porque yo merezco estar en el infierno, pero tú has sido tan misericordioso. Imagínense todas las personas entrando al cielo con ese corazón humillado diciendo, Señor, qué bueno que tú eres. Yo merecía estar en el infierno y ya lo vi, por cierto, está bien feo. Ahí merecía estar, pero por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por la obra cumplida por Jesucristo en su muerte y resurrección, me has dado vida eterna y estoy eternamente agradecido. Aquí estoy para adorarte, para servirte, para glorificarte por la eternidad. Esa es una diferente actitud que una persona que entre al cielo y de repente diga, no es por nada, Señor, pero la verdad que me porté bien. Tú tienes una suerte, Dios mío, de que yo haya entrado aquí, porque este cielo sin mí sería muy feo. Yo vengo aquí a decorarlo. ¿Sí se dan cuenta? Que en realidad eso no va a pasar. Entonces dice aquí, por supuesto, que de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Entonces yo veo esa justicia de dos maneras. Por un lado, la justicia perfecta, el carácter de Jesucristo que nos es dado a nosotros, no lo tenemos en este momento porque no hemos visto lo que vamos a hacer para la llegada de Jesucristo. No hemos sido todavía perfeccionados a ese nivel. Poco a poquito, a veces se deslumbra pequeños centellazos, por así decirle, del carácter de Cristo en nosotros. Alguien te mete una cachetada y le pone la otra mejilla. Y tú dices, Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? Y el Espíritu Santo te dice, por amor a mí. Y sopas que te dan la otra cachetada. Escuché yo la historia, creo que leí un artículo, este hombre era un boxeador, era irlandés, se había hecho pastor, ya estaba retirado, aquí Marco era boxeador también, así que él entiende eso.
Pero este hombre había sido boxeador, se retira de su carrera pugilística, se hace pastor, está trabajando en una iglesia, y ahí está este hombre trabajando en el jardín, ¿no? Cortando las flores y cosas por el estilo. Se acercan unos muchachos y empiezan a faltarle el respeto, primero verbalmente, a burlarse de él y a faltarle el respeto. Y luego llegó uno, parece que como que lo empujó, se cayó al piso. Y entonces uno de los muchachos agarra y le dice, usted es cristiano, ¿verdad? Y el hombre dice, bueno, sí, yo soy cristiano. ¡Pum! Y le meten un golpe al pastor en la cara. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me pega? Y dice, bueno, la Biblia dice que usted tiene que poner la otra mejilla si le pegamos. Y el pastor dice, eso es verdad. La Biblia dice que tengo que poner la otra mejilla. Y el pastor pone la otra mejilla y ¡pum! Que le pegan por la otra mejilla. Y él dice, yo le doy gracias a Dios que después de poner la otra mejilla, Dios no dio más instrucciones. Y según decía el artículo de la prensa, noqueó a los 3 muchachos. Porque todavía sabía pelear. Bueno, no estoy seguro que ese sea el caso, que todos deberíamos portarnos así, pero nos está transformando día con día, nos está haciendo cada vez más como Él, y es por medio del Evangelio que está logrando esto. Pero dice aquí que por fe, de principio a fin, Dios se lleva toda la gloria. En la versión en inglés dice, from faith to faith. Posiblemente usted, ¿quién tiene la Reina Valera? ¿Alguno tiene la Reina Valera? Lea usted ese verso 17, por favor, léalo en voz alta en la Reina Valera. 17 de todo. Sí, 17 del primer capítulo de la Carta a los Romanos. ¿Primer capítulo? Sí, sí. Léalo, por favor, si es tan amable, en voz alta. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, eso está muy bonito, pero verso 17 del primer capítulo de la Carta a los Romanos. Perdón. Pero lo que usted acaba de leer está inspirado. A ver, lea. Ajá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, por fe y para fe. Entonces la versión en inglés habla from faith to faith. Y comencé yo a estudiar aquí, ¿qué significa esto de fe a fe? Y yo me doy cuenta, y es una realidad que nos ha pasado absolutamente a todos nosotros. Nosotros tuvimos el gozo y la oportunidad de escuchar el Evangelio porque alguien que tenía fe en Jesucristo y conocía el Evangelio lo compartió. Y el Evangelio ha sido transmitido desde el momento en que Jesucristo asciende a los cielos y Él les dice, ustedes a los discípulos, vayan y esperen en Jerusalén a que se cumpla el regalo que Dios les tiene dispuesto, y esa era la venida del Espíritu Santo para darles poder para que pudiesen cumplir con el ministerio de llevar la palabra. ¿Cierto? Eso lo vemos en los primeros 2 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, si ustedes se dan cuenta que a partir de allí, estos hombres que están llenos de fe, llenos del conocimiento de la palabra de Dios, porque así Jesucristo se las había revelado, Pedro predica su primer sermón y 3,000 personas se convierten al Evangelio y son absorbidos dentro de la iglesia, se hacen parte del cuerpo de Cristo. Por la fe de Pedro, transmitida, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, se enciende esta otra lámpara de fe en este otro cristiano, en este caso 3,000 personas. Y ellos se van a llevar esa fe a donde quiera que vayan. Y así, de fe en fe, la palabra de Dios va transmitiéndose y se va cumpliendo esto. Cada uno de nosotros vino al Evangelio no porque tuvimos una revelación de que Jesucristo se nos apareció y jamás habíamos escuchado de quién era Él. No, para nada. Yo sé que hubo un muchacho, me acuerdo su nombre, Rodrigo, una excelente persona, que por un año me estuvo compartiendo el Evangelio prácticamente todos los días mientras hacíamos ejercicio en el gimnasio. Todos los días. Todavía me acuerdo que eso fue entre el año 2000 y el año 2001. Y para el 29 de septiembre del año 2001, un día sábado al mediodía, esa lámpara que él venía tratando de encender por medio de la fe, se prendió en mí cuando mi esposa me dijo que ella estaba embarazada. Ahí fue donde yo dije, Señor, yo tengo que ser un hombre nuevo. Yo necesito nacer de nuevo para ser un buen papá. Yo no puedo ser un buen papá a menos que tú me des una vida nueva. Perdona mis pecados, Señor, yo me entrego a ti.
Y ahí se produjo en mí este cambio. Y yo lo reconozco. Yo puedo verlo el cambio desde allí. Que Dios me haya salvado de antes es posible, pero yo de allí reconozco una transformación. De la noche a la mañana, todo cambió. Y encendió en mí un deseo de salir a la calle y decirle a la gente, tú conoces a Cristo, murió por ti, necesitas a Jesucristo. Y yo me imagino que también eso existe en ustedes. Porque dice que cuando la persona ha nacido de nuevo, entonces dentro de él se produce como un río de agua viva que se aflora y solamente quiere salir a gorgotones. Y si de repente no sale a gorgotones, sino a gotitas, lo que hay que tratar es simplemente abrir el grifo espiritual para que salga más. Pero es de fe en fe. Entonces yo estaba viendo unos ejemplos de eso y dije, Señor, vamos a buscar unos ejemplos para compartirlo aquí con mis hermanos. Vamos a Lucas capítulo 8. Claro, y esto es antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero con todo y eso la fe también se transmitía. Porque miren lo que va a ocurrir. Ustedes han escuchado el caso del endemoniado Gadareno, ¿verdad? Un hombre que estaba lleno de demonios y que Jesucristo, cuando se le acercó y expulsó a los demonios le pidieron permiso a Jesús para meterse en unos cochinitos que estaban allí siendo cuidados por el pueblo. Se metieron los demonios en los cochinos saltaron por el barranco y se murieron. ¿Cierto o es falso? Ustedes conocen la historia. Yo digo, ¿cierto o falso? No, es cierto. Es cierto. Por ahí alguien blasfemó. Ok, versículo 38. Miren qué hermoso. Dice, ahora bien el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Básicamente, tú has aprendido algo hermoso. Dios, con su misericordia, te ha sanado, te ha dado una mente limpia, la posibilidad ahora de estar vestido, de hablar con lucidez. Ahora ve y vete a tu casa, a tu gente, diles la misericordia, la gracia que Dios ha tenido contigo. Y luego dice aquí, así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. En el 7º capítulo de Marcos, por ahí por el verso 31, no tienen que verlo ahorita, pero ahí ustedes se dan cuenta cuando Jesucristo regresa a esa región, la gente está buscando a Jesús para que sane a sus enfermos. Ese hombre se encendió su fe, salió corriendo y la compartió con otras personas y todas esas lamparitas se encendieron en un lugar donde era muy oscuro porque no había fe y esperaban que viniera Jesús a sanar a sus enfermos. Imagínense el poder que Dios ha dispuesto en nosotros. Nosotros somos simplemente vasijas de barro con un gran tesoro que es el Espíritu Santo y tenemos que simplemente compartir la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. A veces el Evangelio como tal, como yo lo comparto, de repente hay personas que se les hace difícil, pero yo sé que dentro de ustedes existe un deseo de decirle a la gente, viera qué misericordia Dios tuvo conmigo. Cuando yo estaba en las drogas, Dios me sacó de la droga. Cuando yo estaba portándome mal, haciendo esto, Dios me sacó y me puso acá. Y ahí se abre una conversación. Y en medio de esa conversación, no dudo que Dios le va a dar la oportunidad de hablarle un poquito con respecto al Evangelio de Jesucristo. Ahora vamos para el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, capítulo 4. Ahí vemos, esto es lo que se llama la mujer del pozo, o la samaritana del pozo. En el versículo 25 del 4º capítulo del Evangelio de San Juan, ella le dice a él, porque ella tenía muchas preguntas, pero ella le dice a Jesucristo, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Ahí le está diciendo, yo soy el Cristo, ese Mesías que ustedes están esperando, yo soy esa persona. Ahora vamos al versículo 28 y miren lo que ocurre. La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Esa mujer tenía poco conocimiento. De hecho, solamente había escuchado que este hombre es el Cristo. Pero había recibido de Jesucristo una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento, que le permitió a ella reconocer, este hombre tiene que ser enviado de Dios, es un profeta. Verso 16. Jesucristo le dice a la mujer, le dice, ve, llama a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien ha dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Así que la mujer se dio cuenta y dice, este hombre es un profeta.
Y él le había dicho en el versículo 15, dice, perdón, el versículo 13, dice con respecto al agua, ya van a ver. De hecho vamos a leerlo del versículo 11. Dice, Señor, ni siquiera tienes cómo sacar agua del pozo. Perdone, es que está tan interesante esta historia. Y no la había preparado porque no había pensado contársela toda. Versículo 10 dice lo siguiente, versículo 10. Dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Claro, sin seguir con todo el resto de los pasajes, ustedes se conocen la historia. Qué hermoso. Si tú conocieras el poder de Dios, si tú supieras lo que Dios te puede dar, y si supieras quién soy yo, habla Jesucristo, por supuesto, dice, tú me pedirías a mí, porque Él está pidiendo agua a la mujer para saciar la sed física, pero si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí agua espiritual, agua viva, y saciaría tu sed para siempre. Solamente tenía que reconocer quién era Él, quién era Jesucristo, y pedirle el agua, y Él se lo hubiese dado. La mujer reconoce, es un profeta. Luego sigue la conversación, reconoce, es el Mesías, es el Cristo. Suficiente. Deja su cántaro, sale corriendo, va a buscar a la gente de su pueblo y dice, vénganse conmigo. Conseguí al Mesías. Qué hermoso, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere hacer también en la vida de todos nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Hay unas cuantas alternativas. Las personas hoy en día dicen con respecto a Jesucristo que hay ciertas alternativas. Yo reconozco que un escritor famoso había dicho, hay básicamente 3 alternativas con respecto a quién es Jesucristo. Jesucristo era un loco, o era un mentiroso, o era Dios. Son las 3 alternativas. Si era un loco, no hay que hacerle ningún tipo de caso. El único problema con decir que Jesucristo era un loco es que él decía que había sido enviado por Dios, que perdonaba los pecados, que daba vida eterna y que lo iban a matar y que 3 días más tarde iba a resucitar. Bueno, hasta el día de hoy se han escrito más libros en toda la historia del mundo con respecto a la resurrección de Jesucristo que con respecto a ningún otro tema. El tema más conversado, más hablado, más trillado, como dicen, en la historia es el personaje de Jesucristo. Hasta el día de hoy. ¿Habrá estado loco cuando dijo eso? ¿O habrá estado mintiendo? ¿Será que todo fue mentira? Porque si estaba mintiendo, es el peor de los hombres que jamás ha existido. Porque por Jesucristo y por la fe en Él han muerto miles de personas. ¿Y por qué han muerto? Porque están dispuestos a salir a la calle y decirle a alguien, yo creo que Cristo es el Salvador y murió por mí y resucitó para dar vida. Y la gente le ha dicho, si ustedes comparten ese mensaje, lo voy a matar. Máteme si quiere, pero es la verdad. Que si era un loco, ¿para qué hacerle caso? Si era un mentiroso, ¿para qué morir por él? Pero si era Dios y lo han creído, ¿por qué no decirle, Señor, dame agua viva? Lo que eso quiere significar simplemente es, perdóname, lléname de tu presencia, quiero conocerte y quiero vivir para agradarte. Y cuando una persona hace eso de fe, recibe una mente nueva, un perdón de pecado, un gozo que es inexpresable, inexplicable, una paz que sobrepasa también entendimiento. Y con eso sabemos que tenemos todas las promesas del Señor que vamos a estar en su eterna presencia. Y bueno, la clase solamente dura media hora y ya creo que ya pasamos media hora con 5 minutos. Así que solamente llegamos hasta el verso 17. Si Dios permite, de repente llegaremos al verso 18 la semana que viene. Bueno, vamos a pedirle a Dios que bendiga el estudio y que nos ayude por medio de él a conocerle más y a disfrutarlo muchísimo más. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, la cual es maravillosa, Señor. Ayúdanos por medio de ella a conocerte, a glorificarte y a disfrutarte. Y que sean tus bendiciones, Señor, y tu propósito en nuestras vidas, la razón por la cual queremos vivir el día de hoy para agradarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a apagar aquí.